Bueno, gracias a todos por haberos quedado. La serie La Semilla está en unas terapias de padres que nos invitan a formar parte, a Marcel y a mí, en nuestro barrio, y ahí conocemos a Sergi Cameron, que no sé dónde está Sergi, ahí. Y entonces éramos un grupo de padres muy distintos, o sea, unas terapias realmente lideradas por una terapeuta especialista en crianza, que de hecho la segunda que tuvimos es Elisenda, que es la que interpreta Marta, o sea, es una terapeuta real. Y entonces ahí pues nos dimos cuenta como que había la semilla de algo, ¿no? De explorar este tipo de estos padres que queremos hacerlo todo tan bien y que nos estamos yendo a mejorar mientras nuestros hijos nos dicen, ¿pero dónde vas? Pero si yo quiero que te quedes, ¿no? Y te estás yendo a aprender no se sabe qué. Y entonces se sumó el equipo creativo, Valentina y Dani y Mar, y entre todos pues encontramos la clave, ¿no? Que era esta crítica. Partimos de la idea de que nos apetecía reírnos de nosotros mismos y explorar esta búsqueda de perfección, pues muchas veces te lleva a perderte, ¿no? O no. Pero bueno, a partir de ahí pues salieron muchos temas. Para nosotros la serie toca muchos temas. O sea, a partir de la crianza, yo siempre digo que en el fondo estamos explorando el miedo, ¿no? Cómo el miedo se dispara cuando entras mucho en la maternidad a veces, ¿no? Y la pregunta que queríamos como explorar era cómo se puede proteger a los hijos de los peligros de la vida. Bueno, un poco como... Y no sé, paso la palabra a mis queridos co-creadores. Bueno, ¿Cuál es la pregunta? ¿No? A ver. ¿Qué queríamos contar? Esta la hemos contestado, ¿no, Borja? No, bueno, tiene algo de cuál es el origen de todo, ¿no? Sí. Que queda bastante claro, pero es verdad que al final hemos acabado hablando de los temas y vamos, como os decía, lo de la culpa aparece en los créditos. Sí, pero que no solamente... Sí. Creo que no funciona. Me acerco. Sí, ¿aló? Hola. Me duele la oreja. Que no solamente... No es solamente proteger de los peligros de la vida, sino que partía también de esta idea que creo que es compartida por la gran mayoría de padres, que es que queremos que nuestros hijos sean felices, ¿no? Entonces, el suicidio pone justo eso en cuestión, ¿no? Porque no es, o sea, no es lo mismo si hubiera muerto un niño en el barrio. Entonces creo que ahí ¿no? Va por un camino, pero no, es justamente un niño que se suicida, es decir, es un niño que no es feliz, ¿no? Y es a partir de esta idea que creo que compartimos casi todos los padres, que es el enorme deseo de que nuestros hijos sean felices y que hacemos todo ¿no? en pos de esta felicidad y al final lo único que conseguimos es alejarnos de lo esencial, más o menos. Sí. Sí, aparte que la serie juega con unos tonos, quiero decir, a mí, desde luego, cuando vi el primer capítulo, la sátira estaba muy presente en la primera parte, ¿no? O sea, desde luego, desde Marruecos hasta Barcelona, la crítica se expande con muchísimas cosas, el padre instagramer orgulloso, las alfombras malolientes, todo eso. Pero de repente llega el momento de la terapia y de repente todo se vuelve como de verdad y los personajes que al principio podías verlos como una caricatura en muchos momentos, de repente ya empieza a ser como de verdad y a empatizar con ellos. Y luego, claro, luego es un drama, pero incluso tiene tono de thriller el momento final, de puro suspense. Entonces, ¿teníais ese tono o se fue encontrando según avanzaba la serie, tanto en la dirección como en la interpretación o en el guión y eso? El tono es una de las cosas que más de las que más se habló en los procesos creativos, porque era un tono muy difícil. Nosotros queríamos que la serie no fuera simplemente una serie que tuviera un único tono. Veíamos que tenía, o sea, que se podía mezclar, pues esto, ¿no? La comedia negra, el drama, porque al final ocurre una tragedia y sí que queríamos estar cerca de los personajes, no siempre tan lejos, ¿no? Sino que a veces acercarnos a ellos, y también un poco el suspense, ¿no? Con toda esta trama sueca que se va desarrollando y que crece en el resto de los capítulos. Entonces, para nosotros todos los capítulos tenían que tener, siempre decíamos, una pata en estos tres, ¿no? Hay capítulos que a lo mejor son más de comedia, quizá este, por ejemplo, es más fresco, otros que van más... Pero siempre había que... Las tres patas tenían que estar presentes en todos los capítulos. El drama, la comedia y el misterio. Y la verdad es que estamos como muy... O sea,
contentas porque parecía como algo complicado, pero se fue dando porque lo teníamos como muy, muy integrado y hace que la serie sea un poco particular por momentos. Una de las cosas que nos ha ayudado mucho a marcar el tono es la música de Remate y de Guille, que nos han ido como ayudando mucho a esto, ¿no? A marcar más, pues ahora el misterio, ahora más la comedia, ahora más el drama, y que son las que le dan mucha personalidad, creo, a la serie. Sí, bueno, yo creo que el tono realmente viene primero marcado por guión, ¿no? Y luego es verdad que todos los demás departamentos tienen que estar como alineados para ir a una, ¿no? Pero es cierto que justo hoy lo escuchaba yo como alumna de JC Armstrong en esta masterclass, ¿no? Que decía que el tono llega un momento como que tampoco lo puedes pensar, o sea, que sale, ¿no? Sale de alguna manera porque ya en los writing room o ¿no? en el proceso de creación ya es nuestra manera como de ver o de ver el mundo, ¿no? Al final. Bueno, decís que eres graciosa, pero yo que he visto más capítulos y que engancha, hay momentos como, no es ningún spoiler, todo relacionado con un árbol que se cae en el colegio, que me parece la gran comedia. O sea que aunque es que también es verdad que dices, no, este es mal. Incluso yo veo capítulos posteriores que me parece muy divertido pero que incluso son más divertidos. O lo que esperas que sea cómico o dramático, de repente resulta cómico, ¿no? Pero bueno, o sea, quiero decir que la serie sigue siendo dramática, divertida y misteriosa. Y misteriosa. Sí, eso es una buena. Queríamos comprar a todo el mundo. No hay acción. No hay tiros, chicos. Bueno, y Marcel, tú como toda esta cosa de la parodia, no sé si te pareces al padre que representas en eso o cómo... Claro, estabais hablando de que es una serie para reíros de vosotros y vosotras mismas. No nos parecemos en nada. Ya. Bueno, no sé qué punto hay. ¿Qué cosas de repente tú decías, uy, esto lo he hecho? O cosas así. Bueno, mi proceso fue, primero cuando leí los guiones, me cogió un poco de mucha vergüenza ajena, muchísima, algo que o sea, yo me acuerdo de estar andando en el metro iba leyéndolos gritando por casa, ¿qué? Y como de, hostia, porque, o sea, la serie va como a direcciones que no quiero desvelar, pero que a mí me daban mucha vergüenza ajena, pero me encantaba, o sea, esa sensación era una sensación muy gustosa, pero al mismo tiempo era como, pero ¿cómo voy a defender a este personaje? Tal. Entonces recuerdo como un momento clave en el que encontramos la idea de que lo del pelo a mí me colocó en un lugar, no sé por qué, o sea, el hecho de que cada día me rapaban las entradas y que cada vez que va avanzando la serie, cada vez tiene un tema con el pelo, cada vez más tal, ahí como que me agarré a, bueno, es un personaje, yo me rapo de esto cada día, entonces esta distancia de la que hablabas, pero sí, inevitablemente hay muchas cosas que sí que siento que son, pues, de una generación de padres. Yo creo que intento disimular, o sea, como que aquí de repente lo veo muy de cara y en la vida real lo intento disimular un poco más. Pero curiosamente en la calvicie has centrado casi toda la respuesta. ¿Sí? Que bueno, o sea, no te estás quedando calvo, ¿de verdad? No, yo no. No. De momento no. ¿Veis? Mi pelo. Y claro, también es verdad que está idealizado y, claro, a mí me llamaba la atención cuando veía la serie que creo que la Suecia de los de... Habéis dicho antes, los directores del festival estrenan en la Comunidad de Madrid y ha parecido que estrenábamos como una especie de centro de salud abandonado. Porque, claro, por otro lado, para muchos de los que vivimos en esta comunidad autónoma de Madrid, nuestra Suecia es Cataluña. Claro. Entonces, claro, ver a un catalán acomplejado con respecto al resto de Europa y todo eso es un poco subdesarrollo, ¿no? Es decir, que bueno, ¿cómo...? A ver, bueno, al final, esta es otra pregunta que deriva, porque al final la serie es una coproducción muy, muy grande. Podemos empezar por la idea de Suecia y luego podemos seguir hablando de cómo se ha coproducido una serie con Suecia, con Alemania, con Dinamarca. Que Dani cuente la idea de Suecia. Sí, pero bueno, la idea sueca, aquí como Suecia como referente. Bueno, es algo que aquí a veces, cuando fuimos a Colonia al festival, nos preguntan por la coproducción y es una cosa que esta oportunidad surgió de una cuestión de guión y narrativa y de propuesta de serie, que no era la intención hacer esta coproducción internacional, pero un poco partiendo de esta idea inicial inspirada en las terapias en las que participaron Aina y Sergi, y había como un poco... teníamos como al principio como esta idea de este punto de vista sobre este tipo de padres y un poco la cuestión de
de trama que, o sea, si no me equivoco, primero surgió esta idea de poner estos personajes suecos como una representación, ¿no? como un espejo en el que los protagonistas pudieran ver y desear. Y un poco lo que desbloqueó para mí al menos un poco el entender qué era la serie en términos de narrativa era este incidente que pasa al final del primer episodio, que aparte de ser más o menos chocante, pero un poco es el que dispara a los personajes, ¿no? Y todos estos miedos que, como decían ellas, pues todos tenemos y más o menos vamos lidiando con ellos durante el día a día y los gestionamos como podemos, pues de repente es algo que sube a la superficie en los personajes y se apodera de ellos, especialmente del personaje de Aina. Pero como digo, fue una cosa que surgió por eso, ¿no? Por encontrando el camino de cuál era la historia que queríamos contar, y eso es lo que generó la oportunidad que os podrá contar mucho mejor. Sí, de hecho teníamos un personaje secundario que al final solo se quedó en una frase del capítulo 1, que estaba inspirado en una vecina del barrio de verdad, que estaba casada con un sueco, ¿no? Y que yo había escuchado más de una vez, es que esto en Suecia no pasa, ¿no? Es que esto en Suecia, las cosas en Suecia, entonces como que cuando estábamos creando, ¿no? Y no sé, quinta vez que dijimos sería gracioso que una dijera es que esto en Suecia, esto no es Suecia. Dijimos, hostia, esto no es Suecia, ¿no? Y nos salió como el título, y de hecho es a partir de aquí que empezamos a pensar, hostia, pues quizás tiene algo como de link más, bueno, fuera de aquí, ¿no? Entonces también participamos en el Torino Series Lab, bueno, en un laboratorio de guión, que no era bien Series Lab, sino una cosa que tiene Torino de guión de series, y ahí cuando yo hice el pitch final, después de participar 3 meses, hubo un productor que era de Estados Unidos, que fue el primero, ¿no? que me dijo, como, hostia, me ha gustado mucho el proyecto y yo no conozco este barrio, yo no conozco, nunca he estado en Barcelona, pero yo he visto esta gente y este barrio también está aquí al lado de Los Ángeles, ¿no? Y entonces, a partir de ahí, como comentaba, ¿no? Gracias a que Víctor y Beto aquí de Serializados nos comentaron pues, que existía este festival en Göteborg, ¿no? Y que por qué no lo presentábamos, pues presentamos el proyecto, lo seleccionaron y ahí fuimos nos seleccionaron para hacer un pitch, y entonces pues hice un pitch ahí en una sala que era más o menos como esta, y tuvimos la suerte que ahí sentados estaban todos los directores de las cadenas públicas nórdicas, que tienen como cooperan mucho y coproducen mucho, y a partir de ahí pues despertamos el interés de las televisiones, o sea, Televisión Española ya había entrado como partner aquí en España, pero pues despertamos el interés de Suecia, Alemania y Finlandia, que bueno, fue luego leerse los guiones y todo, pero sí fue a partir de estar en Göteborg y de que les interesara el proyecto, pues porque les interesó el tema, ¿no? O sea, realmente ha sido una coproducción de contenido. Y la trama sueca. Claro, y porque les hacía gracia que pudieran admirarlos, ¿no? Sí. A ellos. Claro. Bueno, y el título les enganchó muchísimo. Sí. De hecho, ahora que han acabado de ver la serie, me gustó mucho el feedback que nos dieron al final, de que estaban muy contentos, que se sentían igual de afalagados que de humillados. Y eso, o sea, que eso les había gustado mucho. Desde el landismo no pasaba eso. Pero es curioso, a mí me llama la atención que muchas veces ahora, claro, lógicamente en los últimos años con la plataforma, una de las ventajas que muchos productores han tenido es que todo tiene un interlocutor, ¿no? No pasa como con los largos, que es un puzzle gigantesco de un montón de cadenas autonómicas, instituciones. ¿Este puzzle ha sido sencillo a raíz de eso o ha sido complicado? Porque al final también está Alemania, ¿no? Finlandia, que podría ser... En Salvados, además, Finlandia, cuando viene la educación, que está fatal, y se van al final del programa, sí van más a Finlandia. Sí. Es más bueno, es que Finlandia que Suecia. Sí, claro, Suecia es como el concepto, en el fondo es todos los países nórdicos. Sí. Yo creo que ha sido muy enriquecedor, dejémoslo aquí. O sea, ha sido súper enriquecedor. Realmente, sí. Alberto, ha sido maravilloso. Ha sido enriquecedor realmente, o sea, complicado es cuando tienes que aunar criterios, ¿no? Pero sí que es verdad que desde los feedbacks de guión, cuando ya entraron, hasta los feedbacks en montaje, pues los hemos agradecido mucho, porque era súper interesante siempre recibir miradas de fuera, ¿no? Y que, no sé, nos han ayudado mucho. Hablabas del barrio, eso que tenía otra pregunta acerca de... Habladme de ese barrio que es irse al campo, pero en realidad no... Es como cuando yo digo que alguien más hable, que alguien cuente cómo es este barrio. Pero es que tú vives en ese barrio, ¿no? O sea, os fuisteis en un momento determinado. Eso no lo contéis. No, ella es oriunda del barrio. De segunda generación. Tiene ese orgullo. Pero, no, a mí es que me interesa mucho viéndolo, o sea,
pues esas cuestas, ¿no? Sí, Por ir al pero cuando colegio. hablabas de lo del campo, creo que a diferencia de que no se van al campo porque aún están muy apegados con la idea de productividad, ¿no? Es esa idea de medio dentro, medio fuera, de queremos lo mejor para nuestros hijos, pero, y eso también se verá en el desarrollo de la serie, aunque estamos muy pegados a la idea de que queremos estar en el meollo, ¿no? Y es este punto medio entre verde, pero cerca del asfalto, ¿no? Es un falso verde. Está a un cuarto de hora o sea, 5 minutos de curvas y está Bueno, es un y la barrio de imagen, Barcelona. sí, del jabalí comiendo basura es un poco lo que es el barrio, ¿no? O sea, a lo que me refiero. Una superantena de comunicaciones. ¿Es la de Calatrava esa? Sí, ¿O no, es el Colcherola. La Colcherola. Pero que en cambio no hay y cobertura. jabalís. O sea, es como esa Nunca. esa cosa de que los personajes van buscando cobertura todo el rato. O sea, es como un lugar que es un... El lugar- Vivís ahí, el lu- perdóname, pero Sí, claro, sí, o sea, sí. pero... ¿Y en qué Vivimos momento ahí. dices, bueno, no, estos además tienen que ser como nosotros que viven aquí? Bueno, Perdona, porque, la pregunta íntima, no, porque pero claro, al final- nos parecía que este barrio venía a contar bien estos personajes que queríamos explicar, ¿no? Que es esta búsqueda aspiracional de ir a buscar este lugar donde parece que quizás pueden haber ciertas garantías, ¿no? Que el primer capítulo iba a decir que las garantías no existen en ningún lugar, pero que era este sitio que aparte le dedicamos mucho tiempo a definir y luego también en el rodaje, ¿no? A contar que no es un lugar pijo, ¿no? Como rico, sino que evidentemente es privilegiado, pero que ese lugar es forzado, es un lugar que requiere motivación, que requiere gente que no busca comodidades, sino que busca valores, ¿no? Y que busca, y por eso es importante ver que suben cuestas, que bajan cuestas, que el camino a la escuela dura 20 minutos y la niña no puede más con ellos, pero a ellos les parece que mira qué bien huele Y luego todo. nos gustaba la idea de mudanza también, como para empezar, ¿no? Era el movimiento que explica que los padres están haciendo esta búsqueda, Por ¿no? poner a los niños en el centro, ¿no? Como Exacto. decía, aunque tampoco... O sea, quiero decir que tiene Sí, mucho pero en realidad es en la narcisismo en ellos, periferia. ¿no? Sí, la niña en el fondo es un poco el espectador, ¿no? Durante toda la serie, que es esta niña que lo único que necesita es tiempo, que acaba de tener un hermano, que le acaban de mudar, que no le dejan ni expresar que está agobiadísima, ¿no? Y que quiere volver a la casa de antes, que costaba que saliera el agua caliente, ¿no? Que era como, ¿qué es esto? Y aparte un pájaro muerto en la cama y luego el perro es asesinado por un jabalí, o sea, quiero volver a mi zona de confort con mi cole delante de mi casa y son este tipo de padres pues que buscando esta crianza tan apegada pues se están alejando de la niña porque están en el futuro, no están ahí viendo. Bueno, la están viendo. No la están viendo, exacto. Bueno, queda perfectamente claro el barrio. Sí. Pero sí, es que aparte yo creo que desde luego tiene muchísimo de sátira y reírnos de nosotros mismos y ahí está todo completo. No sé si alguien ya tiene una pregunta porque, a ver cuánto nos queda, voy a mirar. Sí, bueno, tenemos un cuarto de hora o algo así para preguntas y si no sigo yo. Hay alguien con un micro por ahí, creo, y no sé si hay una pregunta por allí. Ah, está el micro por allí, pero no una pregunta. Ya que la mano levantándose. Pero bueno, nosotros seguimos. Habéis codirigido los capítulos, Aina y Mar, ¿y cómo ha sido el reparto de labores y cómo habéis hecho? ¿Cómo ha ido eso? ¿Y cómo ha ido con las otras directoras? ¿No? Porque al final también, en cierto modo, dirigiríais a las otras directoras al ser las directoras principales, ¿no? Bueno, a ver, la codirección es como de Mar y mía. Esto significa que Mar y yo pues, hemos decidido todo el casting, a todas las localizaciones, a la propuesta narrativa, muchos años de trabajo, ¿no? Y cuando nos enfrentábamos pues, a la preproducción dijimos, somos madres las dos, ¿no? Y dijimos hasta qué punto yo tenía que interpretar, podemos asumir 8 capítulos divididos entre 2 y entonces pues coincidimos que yo había rodado como actriz con Celia y con Sara y ella las había tenido de alumnas y nos apeteció mucho trabajar con ellas. Son 2 chicas muy jóvenes y muy talentosas y realmente ha sido maravilloso tenerlas porque han aportado pues, una manera fresca, crítica y entonces sí que es verdad que ellas pues, asumieron toda una serie de decisiones que ya estaban tomadas y entonces pues proponían planificación, proponían cosas y nosotras siempre estábamos sí en la supervisión, pero ellas pues, ha sido bastante horizontal todo. Sí. Ha sido muy fácil para mí trabajar con Aina porque enseguida nos dimos cuenta de que había, pues, bueno, nos conocíamos hace tiempo. Yo también estuve implicada en el proceso creativo, con lo cual estaba como bastante empapada del material y
sobre todo compartíamos una sensibilidad, una mirada, ¿no? Que es fundamental para poder codirigir y tomar estas decisiones, pues es importante partir de un punto de vista como muy similar, y en este caso pues es que era todo, me sentía muy hermanada, ¿no? Con Aina. Ha sido un proceso súper bonito, y además yo, que estoy acostumbrada a dirigir sola, pues yo casi diría que no... que no quieres volver a dirigir sola. Tengo que hacer un enero, pero... sola, lamentablemente, deprimida. porque ya estaba... ya venía de antes, pero es verdad que, pues bueno, el trabajo del director normalmente es un trabajo bastante solitario, que mucha responsabilidad, ¿no, Borja? Y la codirección es un lujo, porque de repente es como mucha compañía, y a Aina, y luego Sara y Celia también, y realmente deberíamos dirigir en cooperativa. Pero bueno, además... Lo admiraríamos desde Madrid, nos parecería muy sueco también. Pero he de decir que Aina, al final, o sea, en general siempre, pero las decisiones las meditábamos, las valorábamos, las discutíamos, las rodábamos, le dábamos 1000 vueltas, pero al final Aina tenía que tomar la última decisión. No. Sí, un poco sí. Eso ha sido lo mejor. Está bien. Eso ha sido lo mejor de la serie. O sea, que yo era pesada. Hasta No. Quiero decir que siempre hay dudas. O sea, cuando digo que el trabajo de un director es solitario es porque estás ahí y al final todo el mundo vas buscando y recabando, ¿no? ¿Y tú qué piensas? ¿No? Pues, por ejemplo, la decisión de Violeta, Lía, que es una niña increíble, maravillosa, pero... hasta que no haces la serie no estás al 100% seguro de que será maravillosa. Bueno, esto ¿no? es lo que más miedo tuve. Yo el día antes de empezar no me a rodar, extraña, porque a mí me da un llamé a sus vértigo, padres y los asusté a sus pero padres. está brutal la niña. Sí, Está brutal, increíble, pero- y además es bastante pequeña. pero o sea, nos va a quiero hacer decir, caso, ¿qué tiene? ¿no? 5, O sea, 6, 7? Tenía Y 6 tú, cuando tú llegó. has visto 4 capítulos, ¿no? Sí. Es que claro, el público ha visto uno, pero es que realmente la niña... No, lo de la niña es que hay que crece acabar mucho. porque Flipas no es de una que- niña muy mayor, hay una muy cantidad, increíble. o sea, ya hay materialazo en el primer Tuvo capítulo. 54 días de rodaje. Yo antes de empezar, cuando vi a 54 días de rodaje, vi a esta niña que era súper salvaje, que no sé, que solo hacía una vez, que en los castings todo el rato miraba a cámara y que nos encantaba, pero que la habíamos cogido porque realmente tenía el humor en ella. Era como que con esa, ¿no? Aparte decidimos ponerle gafas, ella no lleva gafas, pero pero al principio no fue ni siquiera una decisión unánime, o sea, no era unánime tampoco. No o sea, era unánime. Habían otras, porque no estaba sola y hay que tomar la decisión, y había una niña que parecía la empollona y lo hacía todo como perfecto y bien, pero no tenía este ángel, entonces, bueno, hay que decidir, ¿no? Entonces le dábamos, conversaciones, pero al final yo la miraba y decíamos, yo diría Violeta, pero ¿qué va a ser, Aina? Sí. ¿No? ¿Qué va a ser? Y fue Violeta, pero... Pues está increíble. Vamos, en los siguientes es una pasada que haga eso. Habéis hablado del miedo y todo, o sea, del miedo en general, pero también tiene una cosa que da un poco miedo en las series, esos cambios de tono y esos cambios de formato que no sé si Valentina y Dani habían afrontado. Pues es que hay veces momentos en que la serie es documental, ¿no? O sea, yo imagino que la escena de la terapeuta está medio guionizada. Sí, o sea, hay está cosas que están como guionizada. muy, o sea, que se ven como muy claras, o hay Sí. cosas que o por lo menos se asemejan como improvisadas incluso. No, los lo de la personajes. terapia solamente estaba guionizada la primera terapia y aún así, de todas maneras, como hay mucho material que surgió en esas sesiones, ¿no? Es que para que lo entiendan, Sí, o sea, bueno, di. todos los capítulos empiezan con un flashback de la terapia, esta que habéis visto, y siempre empiezan los capítulos con 2 minutos. 2 minutos en Sí. donde... Y entonces este la proceso única terapia. que estaba guionizada era esta y por guión las demás sesiones de terapia solamente se sugería Temas. el tema que se trataría, dando 2 pistas de por dónde podría ir, pero no estaban guionizadas porque ya se entendía que se encontrarían, ¿no? En, ¿cómo se llama? Pues poniendo en pie una falsa terapia, pero no. Y de resto, en cuanto al tono por guión, en realidad es algo que ya se habló al comienzo de esta charla, no sé si repetirlo. No, pero me refería más bien a la mezcla de formatos y una cosa Sí. que también me parece importante, hasta qué punto, en qué momentos cortabais para la parodia, ¿no? O sea, Sí, lo que pasa a mí es hay que- un momento particularmente que me parece muy brillante en eso, de que dices, joder, está al límite, pero es que me ha metido dentro, es cuando toca la puerta... Bueno, en primer lugar,
eso que hemos hecho todos de esperar a que se duerman los niños para volver a casa después de un Sí, viaje, digo, y cosas así, que no que sé no es por qué sentirse parodia. mal. No es Este es parodia. documental. No, eso es documental. Eso Es además es verdad estricto porque, documental. porque por mucho que quieras a tus hijos y que tengan ganas de verlos, desde luego no hay nada como que estén acostados cuando llegas. Sí. Y pero otro momento en que va a visitar a la sueca haciendo tiempo y acaba sacándole la basura. O sea, quiero decir que para llegar ahí, lógicamente se porque llega muy bien y me parece de los momentos... Aquí estamos plantando cosas que van a ser muy importantes para los otros episodios. Pero, que es este pero el nivel de funcionamiento cómico de eso funciona. O sea, cuando le pides a ver, le dices, oye, si queréis os saco la basura, funciona cómicamente como eso. No, claro, y y tiene luego- algo más de la parodia pues por un lado, y hay momentos, elementos muchísimos elementos de parodia. Por ejemplo, Marcel cuando está... Además es una escena que luego se repite, ¿no? Cuando estás en el CAP, en el centro de salud. Eva, cuando estoy con Eva. Ahí. Cuando estás en el centro de salud y las miradas que echas a las otras madres como diciendo, Intentando- fíjate qué buen padre Ah, sí, soy sí, no, y todo claro. eso. Con lo cual, Sí, sí. eso es un elemento como muy de parodia. Entonces, preguntaba más bien por la regulación del Sí. momento en que, uy, esto es demasiado, o esto nos quedamos cortos, o esto... La verdad, bueno, tú escribes comedia y no sé cómo es esa regulación porque en realidad yo creo que sale como muy natural cuando tu mirada sobre el mundo es esa, ¿no? Es como lo que, ¿no? Yo compro las palabras de Jess Armstrong, que no fui a esa charla, pero Las vas a repetir pero hasta el las fin voy de a tus citar días. como si hubiera ido. Pero sí, o sea, pienso que es algo que, o sea, que cuando tú escribes, claro que puedes decir, bueno, hoy voy a escribir género y no, pero en este caso fue algo como que venía dado por la mirada, o sea, de alguna manera todos coincidíamos en mirar ¿no? desde este lugar a esta gente, con lo cual no había como una construcción desde fuera, ¿no? Que dices, bueno, vamos a tomar esta distancia y esta otra, sino que vino un poco así y compramos un poco esta mirada todos, ¿no? Total. Yo creo Que compartimos. que Sí. compartimos y ya está. Luego sí es verdad que los lectores muchas veces son los que te marcan, ¿no? Cuando alguien de pronto considera que te has pasado de rosca aquí o no entiende esto, tal, es cuando tomas conciencia de esta regulación. Y como actor, yo creo que siempre hay que defender los personajes a muerte, ¿no? Entonces, Mariana, aunque llegara a desafinar mucho, yo la amo, la entiendo, ¿sabes? Entiendo. Pero bueno, es verdad que luego es cómo pones la cámara, cuáles son los tempos, ¿no? Cómo juegas con los ritmos. Pero desde la interpretación yo me propuse ir a full. Y yo creo que también que esta escena, por ejemplo, de la basura y demás, o sea, creo que es algo que nos sale un poco natural porque creo que Porque yo lo hago. pero quiero decir que es una... No quería o sea, decirlo, esta pero- visión de humillación personal es parte de la paternidad y la maternidad, o sea, esto de la tragedia más tiempo, ¿no? Es algo que pasa constantemente, que tú vives una situación absolutamente desesperante en casa, pierdes los papeles, haces una cosa que no tienes que hacer y al día siguiente quedas con tu amigo y dices, no te vas a creer lo que ha pasado, y se convierte en comedia al instante, ¿no? Entonces, creo que esta visión sobre las situaciones y que luego se extiende a otros territorios de la vida de los personajes, que no es la crianza, pero como que era una mirada que es la que es natural al tema y a la situación de la serie. Y que no es Está- una parodia muy apretada, ¿eh? No. O sea, para nosotros es un poco recogiendo lo que dice Aina, de la misma manera que ella, ¿no?, dice que defendía a los personajes a muerte porque nos lo creíamos. O sea, realmente pensamos que eso puede suceder tal cual. Es ¿no? que O sucede sea, tal cual, lo sucede que tal pasa es cual que para cuando lo ves en nosotros. una pantalla tan grande, de pronto es como poner una lupa. Exacto, lo parece, pero en realidad, señores que se toman fotos porque les parece que el paisaje es chulo Con el y lo bebé, suben al claro. Instagram, Porque va con el bebé. Porque va con el pasa bebé. constantemente, claro. Entonces, a nosotros nos parecía un retrato fidedigno, ¿no? Y Realista, realista, es hiperrealista. naturalista. Pero un poco yendo sobre ese tono que decías también, ¿no?, que buscábamos esa verdad justamente pues, en las interpretaciones, hasta el punto de que decías que había algo como de documental, y es verdad que en algunas decisiones que tomamos buscábamos ese naturalismo. Por ejemplo, pues, estas personas que salen en la terapia salen de un casting que hicimos de casting. personas del barrio, de distintas madres que nos enviaron vídeos en plan, yo no sé qué hacer con mi hijo, la verdad que me gustaría saber esto, y las juntamos para hacer terapias que filmábamos, pero ellas contaban
sus cosas. Es que excepto Nausicaa, el resto no son Sí, actrices, pusimos ¿no? algún Bueno, par de o- actrices No, para bueno, tener un no, poco sí. el control según cómo fueran las sesiones, para poder decirle a alguien, oye, interviene aquí o tal, porque no sabíamos cómo iba a salir. Pero nosotros rodamos sesiones de terapia de 3 horas con una Reales. terapeuta de verdad. Que los sonidistas nos querían matar. Teníamos que parar cada 15 minutos. El primer día nos dieron el toque y ya, bueno, paramos. Pero, por ejemplo, también las personas que salen más adelante, pues hay un retrato también de la vida de la escuela y hay una AFA, ¿no? Y todas estas personas pues del AFA, del barrio, son gente del barrio, amigos de Aina y de Marcel, que se cruzan cada día, que ahora los tienen que mirar y ver y se han visto se van a ver en la tele. Y dan pues ese registro un poquito diferente, ¿no? Y un poquito menos, pues esa cosa que buscábamos como de frescura, de verdad, menos acartonado y que nos venía bien para el tipo de rodaje que queríamos hacer, ¿no? Más pues con niños, más capturar cositas, ¿no? ¿Y cómo han reaccionado? O sea, ¿ya han visto vecinos vuestros? Solo algunos. Algunos, sí. pero los que tienen sentido del humor, supongo, Sí, van, ¿no? les ha gustado mucho. Los que Vale. salen la han visto, pero claro, la serie todavía no se ha estrenado. Claro, y claro, vamos a pero- hacer un pase en el barrio también porque rodamos 3 meses y se merecen un pase en el barrio. Sí, le leísteis mucho la murga, Un poquito. mucho, sí. Para un barrio tranquilo como es rodar 3 meses ahí. Ya, fue me como- puedo imaginar. Sí, pero bueno, nos han dado un sello de rodaje sostenible, green, o sea, que lo cuidamos mucho y lo intentamos hacer lo mejor posible, pero un rodaje Están que genera asustados. molestias, estaban asustados. Están asustados. Cuando pase por TV3, Sí, Televisión sí, Española, claro, sí. Bueno, se puede de repente gentrificar el barrio de Bestia o No, algo así, ¿no? eso es... No, pasa con muchos sitios. Yo creo que precisamente no hacemos un retrato idealizado del barrio. Claro. O sea, después del final del 1 y todo lo que va sucediendo, o sea, la gente que quiera ir a ese barrio será gente que antes ya quería ir. Pero precisamente no estamos diciendo, uy, qué barrio más guay, sino qué Sí, barrio pero más es como incómodo. Transpotting, que todo el mundo se quería pinchar y la película te quería contar otra cosa, ¿no? O sea, la gente lo puede entender, ¿no? Sí, esas cosas pasan a veces, que da la vuelta. Esperemos que no. Pero ¿se tarda tanto en llegar al colegio que está tan cerca? ¿Se tarda de verdad? A ver, ¿Eso es verdad? todo es un poco mentira. Ni el Sí, pero que ni el está estirado poco funicular. bueno. Pero la Poco sí. realidad, ¿cuál es? Ya, no La sé. realidad es que yo me di cuenta que todas las notas de voz durante los 4 años que llevamos creando, yo siempre estaba así. Y dije, no, yo les decía, esto tiene que pasar, ¿eh? Que la gente habla así en este barrio. Porque está siempre en cuesta, sin cobertura, colgamos en segundo, ahora Bueno, mis amigas lo saben, que siempre estoy colgando. Bueno, ahora os llamo otra vez. Sí, es cierto. Sí. ¿Hay alguna pregunta por aquí? Sí, ahí. En la fila de en medio, el micrófono que va hacia allá. Voy a mirar la hora. Que es por delante. Sí, ahí, al lado de donde está la cámara. Sí, hola. Bueno, en primer lugar, enhorabuena. No he visto el resto de los capítulos, pero los veré todos. Porque sí, me ha parecido también eso, que el tono, la verdad, está muy bien encontrado. O sea, enhorabuena, porque es complicadísimo. Y yo quería preguntaros un poco... No sé si esto se oye. Bueno, habéis mencionado, ¿no?, lo de Göteborg y todo lo demás. Bueno, cuando ya por fin, ¿no?, conseguisteis un poco pues que entrara, ¿no?, Suecia, Alemania y demás. Y habéis hablado un poco también del origen, ¿no?, pero en esos primeros momentos de intentar, ¿no?, levantar el proyecto, ¿no?, de conseguir al final que 3CAT y Radio Televisión Española se involucrasen. Pasasteis por laboratorios, por festivales. ¿Cómo fue un poco ese recorrido? Y al mismo tiempo, ¿no?, que me imagino que llevaríais más o menos al mismo ritmo el proceso creativo y cómo iba también evolucionando. Pues que ahondaréis un poquito más en eso. Muchas gracias. Pues gracias. A ver, levantar un proyecto es muy complicado y es muy costoso y ha sido mucho tiempo y realmente ha sido por fases, ¿no? Sí que es verdad que tuvimos la suerte que
que la primera persona que vio el proyecto fue Alberto Fernández de RTV Play y le gustó mucho el proyecto, entonces desde el principio como que nos quiso acompañar, pero Televisión Española tuvo en un momento un cambio, ¿no? Que parecía que no sabía si podíamos o no seguir con ellos, entonces ha habido momentos de parón, ha habido momentos en los que hemos tenido que invertir nosotros mismos en el proyecto, ¿no? Para que pudiéramos seguir escribiendo, porque es verdad que pues, fuimos por fases, ¿no? Primero se escribió la primera Biblia para la primera ayuda de desarrollo, luego cuando tuvimos esa ayuda de desarrollo pues empezamos a escribir el piloto, luego teníamos como ideas de la Biblia pero la escribimos después y al final pues sí tuvimos la suerte de que las piezas como que fueron como avanzando, pero es verdad que con bastante incertidumbre durante bastante tiempo, ¿no? O sea que es cierto que levantar un proyecto así con televisiones públicas pues requiere de resiliencia y pasión y fuerte enamoramiento hacia lo que uno quiere contar. Sí, pero bueno, es verdad que también hemos estado también en un momento estratégico también en Cataluña, ¿no? Que querían apoyar a series y veníamos apoyados por Televisión Española, entonces pues al final han casado como todas las piezas, pero hace 2 años estábamos bien curiosos. Cuando he oído lo de pacto, un momento estratégico en Cataluña, creía que estaba incluido en el pacto de gobernabilidad. Podría He pensado ser. en Junts directamente, no ¿no? entremos, O sea, no entremos ahí. Bueno, porque el es momento verdad estratégico, que fue la ¿cuál es? primera vez que dieron ¿Cuántos unas... escaños dan el voto de No, porque tal? fue la primera vez que lanzaban unas ayudas como un poco extraordinarias a, ¿Por qué será? a series. ¿Por qué de repente había ayudas en Cataluña por algo? Sí, Perdón. total. No, sí, No he total. podido evitarlo en estos tiempos. Pues mira. Pues mira. ¿Hay alguna pregunta más o queréis seguir contestando? Yo voy por insistir un poco en el tema del miedo y de los padres. Al final, no sé si la serie, lógicamente, no sacará conclusiones. Yo sí que por eso he visto como la mitad. Pero claro, por un lado, estás todo el rato dudando como espectador, todo el rato de esto lo están haciendo por sus hijos o por ellos, qué están haciendo, esto es para gustarse a sí mismos. Y creo que la serie pilla muy bien eso, ¿no? O sea, pilla muy bien bueno, no es una cuestión de tono, que es una cuestión de tema, de que estos son los narcisistas increíbles, pero a la vez están defendidos. Tú has dicho antes, Aina, que el personaje defendías mucho. Yo creo que lo bueno de la serie también es que no solamente son caricaturas. Pero bueno, volviendo a hablar de equilibrios, si hablamos de equilibrio de tono, el equilibrio temático que tiene la serie en cuanto a que si lo hacen por ellos, lo hacen por los críos. ¿Hay respuesta para eso? Sí, o sea, ellos sí, o sea, si les preguntaras a los personajes te van a decir que lo hacen Por sus hijos. por la felicidad de sus hijos. Que es la suya. O sea, Y justamente, que al claro, final que la va felicidad relacionado, ¿no? hasta que no ven felices a ellos piensan que no van a ser felices ellos, pero justamente ese es como el nudo de todo, ¿no? De la propia Pero serie. nosotras partimos de la idea de que todo Que nuestros hijos el son felices, mundo- partimos de ahí, ¿no? Más que lo más conseguido. Nuestros hijos ningún problema. Son súper felices. No, partimos de la idea de que todo el mundo se mueve por intereses personales. Todos. Todo el mundo mundial. Ay, desenmascarando. Venga. Y los ¿Quién personajes- no? A ver, que se levante, ¿no? Y los personajes son personajes bien intencionados, permanentemente bien intencionados. O sea, solo quieren hacer el bien, ¿no? Y Mariana, mi personaje, está movido permanentemente por una voluntad de entender, de comprender, bueno, ya estoy haciendo spoiler de hacia dónde va, ¿no? Pero de comprender qué sucedió, ¿no? en esa casa, por intentar entender y comprender a su hija, ¿no? De ahí que quieran crear estas terapias para que alguien la ayude, pero en esa búsqueda neurótica, controladora, pues se pierde el presente, ¿no? Que en el fondo los hijos llegan y te dicen hola aquí y ahora, ¿no? Entonces son personas que están permanentemente en una búsqueda de futuro, entonces de alguna Sí, manera... bueno, en términos terapéuticos es un poco como que ella piensa que está haciendo, ¿no?, las cosas Claro. desde ese lugar, pero ignora. sus heridas, ¿no? O sea, Claro. ignora realmente de dónde viene esto, que es algo que también la serie Va a contar, sí. intenta contar a un momento dado, ¿no?
Sí, o sea, contará quién es la familia de Mariana, ¿no? Cómo ha sido su infancia. Capítulo 5, Borja, que no te es lo has muy visto. cruel, parece muy cruel Que no cuando te has llaman a la visto el capítulo residencia y todo 5. eso. Claro, Mariana es un Claro, parece, personaje... pero luego vas descubriendo más cosas. De hecho, el coproductor sueco, cuando decías lo de las basuras, nos decía, ¿no? ¿Estáis seguras que queréis dejar esta escena que huele las basuras? Porque ya acabas de presentar a una persona que no quiere entrar a su casa después de... ¿no? Porque es sueco, los suecos entrarían, aunque los hijos estén despiertos. De hecho, construirían algo con la basura restante. Harían, no sé, alguna máquina. Un juguete de cartón un juguete para un entrar niño en casa. marroquí, seguramente, también. Bueno, eso no sé, he como derivado ahí, como no sé por qué. Sí, estabas hablando de que el sueco le quería quitar lo de las parecía- basuras. Bueno, por el personaje, por el machaque que hay del porque personaje. le parecía como que el personaje, y en el fondo es cierto, nosotros hemos apostado por un personaje que no es fácil quizá de querer de entrada, ¿no? Que es pues que yo creo que se va contando bien y que vas entendiendo sus miserias y sus heridas, ¿no? Y desde ahí te acercarás a ella. Pero sí que el primer episodio es verdad que ves a una tía pues totalmente determinada y que hace lo que, bueno, con las alfombras y precisamente en ese bloque, ¿no? Que había lo de las maletas, luego con los suecos que se está ahí un rato, ¿no? Y que se está ahí mirando y que entre que no quiere llegar a casa y que lo que quiere es que baje la sueca porque quiere hablar con ella, pues y luego olía las basuras, ¿no? Entonces, pero esto lo decía por algo que has Sí, dicho. estábamos hablando del personaje y de las heridas, de contar Sí, de dónde de la que gente progresivamente según reacciona. avanza la serie. Porque aparte, y porque era borde con la residencia de su sí, madre. sí, en la misma- ¿no? en la En la escena- misma en la escena. misma escena, ¿no? sí, Dice, sí. no voy a ir a ver a mi madre, llama a mi hermana. Entonces eso se va a ir contando y vas a entender quién fue esa madre, que de hecho hoy nos acompaña Mabel Rivera. No sé si está aquí, es ahí. Pues sí. Mabel Rivera, que interpreta a la madre, y va a ayudar a entender un poco más pues, qué tipo de crianza ha tenido Mariana y precisamente cómo se quiere alejar a las antípodas de esa crianza que ella tuvo, pasándose de... De rosca. Gracias. ¿Qué pasa con los personajes? O sea, esto del padre ideal entregado, no voy a hacer mucho spoiler si se empieza a gritar. Bueno, es que Sam es como un poco la nueva masculinidad, esta súper bienvenida, pero que en el fondo también está... un poco falsa. Esperemos que no sea esa. Igual es esa y tiene que ser No, esa. pero nosotros nos queremos reír de eso, sí. ¿no? De ese... Pero sí, Sí, eso. No, en Sam también, o sea, es un personaje que está atravesado por... yo creo que tiene mucho miedo, el personaje, y entonces no termina de ser muy sincero. Y entonces su voz, lo que lo opina, es que no lo sabe ni él, ¿no? Y vive un poco a merced de lo que diga su pareja, y si hay que hacer un cambio de... Pues claro que hay que hacer un cambio de roles, obviamente que hay que hacer un cambio de roles, claro, y él lo entiende todo a nivel conceptual, pero luego en la praxis hay una... pues hay una voluntad de seguir, o sea, necesita seguir siendo visto por el mundo, ¿no? Vuelvo al tema de lo del pelo, porque había un tema interesante en que como hay el cambio de género, como hay el cambio de roles en el principio del capítulo, la idea de que Sam está como sintiendo por primera vez desde que es padre la sensación de estar invisibilizado por la sociedad, ¿no? Y eso él aún no lo sabe, él aún se carga de la idea de que es un héroe, ¿no? Y de que está haciendo las cosas muy bien y está súper orgulloso y tal, pero vamos a ir descubriendo la dificultad que tiene de lidiar con ese cambio de paradigma, que lo tiene muy claro de teoría, pero en la praxis es Y complicadísimo. que quiere medallas Es muy continuamente, vanidoso, medallas, sí, es muy vanidoso. y encima a la mínima se queja, porque cuando dice un poco bastante, o sea, quiere decir que esas fisuras son muy reconocibles. Sí. Y de hecho lo que Tampoco- dice Marcel, la serie también habla mucho de esto de teorías versus práctica, ¿no? Claro. Y la terapia también viene un poco a poner en evidencia esto, que son personajes cargados de teoría, buscando esa teoría, pero luego cuando lo intentan poner en práctica, pues fracasan. Habla del fracaso la serie también. Sí. ¿No? Sí, es un fail. Nos gustan los personajes que fracasan. Hombre, pero fracasan. O sea que, bueno, habrá que ver el resto, pero luego lo que... Hombre, yo sí que creo que parte de un retrato que parece pues de colmillo retorcido hacia ellos y todo eso, y justamente lo que, según avanza la serie, y en el propio capítulo creo que se ve, les coges cariño y entiendes por qué se comportan así y eso. O sea, lo que aplicáis un poco en términos
Pues yo creo que de guión, de dirección o actorales se ve Porque la perfectamente. idea es que te reconozcas en esa vanidad, ¿no? En esa necesidad de tener medallas, que te reconozcas como espectador pues en su miedo, ¿no? En todas estas disfuncionalidades que las hemos intentado poner, obviamente, visibles ¿no? Para que sea comedia y humor negro, pero que estén empatices. Sí, claro. que te puedan interpelar, ¿no? La idea es que tú te reconozcas en estos personajes. El final es brutal. El 7 y el 8 molan un montón. Y el 5 también está muy bien. No, lo digo en serio. Hola, ahora sí. Enhorabuena a todas. Lo primero, os quería preguntar si teníais planteado más temporadas. O si hay planteamiento ya así nada más del primero, pues ya pensando en la siguiente temporada. Bueno, yo creo que no, ¿no? O sea, igual es spoiler un poco. No, es un poco spoiler porque podrían estar todos muertos. Sí, no, bueno, no sé. Yo pienso que como... a mí me gusta cuando las historias se acaban, ¿no? A Valentina le da un palo en la segunda temporada mortal. La serie tiene... No le des este disgusto. A Dani, go. No sé, no tengo ni idea, porque no lo hemos hablado. Ella no la va a en escribir. realidad. Yo no la voy a escribir. Desde luego. Yo espero que me llamen y luego a ver. A ver qué pasa. No está planteada para ello. Como todo, pues igual alguien tiene una idea brillante y se puede continuar de alguna manera, pero tal como está planteada la serie, empieza con un conflicto que se abre al final de este primer capítulo y de alguna manera se resuelve. Sí. Obviamente las vidas de esta familia continuará, no sabemos muy bien por dónde, pero de entrada no era el planteamiento que fuera más allá. Pues nada, si no hay más preguntas, démosles un aplauso, veamos la serie completa en RTV Play. Nada.